porque es una patología muy frecuente y es una patología que tienen que ustedes dominar en el manejo y tienen que entender qué hacer frente a un paciente que venga con ingesta de cáusticos o ingesta de ácidos, ¿no? Que puede ingerir por casualidad o de repente por gesto suicida que puede prestar cualquier persona. Acá tenemos que ver que la ingesta de cáustico constituye una variedad especial de trastornos que afectan principalmente el esófago, aunque también se puede afectar, ¿qué cosa? La laringe y el estómago. Por lo tanto, esto se puede presentar tanto en adultos como representa un método para consumir un acto suicida, ¿no? Como sabemos nosotros, ¿no? Hay discusiones que conllevan justamente a que tanto el hombre como la mujer pueden tomar estas decisiones. Entonces, una pelea o de repente un estado depresivo, etcétera, puede conllevar, ¿qué cosa? A que la persona tome la decisión de ingesta de cáustico. Por lo tanto, tenemos que definir qué es un cáustico, ¿no? Un cáustico es una sustancia que daña, obviamente, al contacto de los tejidos, causa daño, es lo más principal. Cáusticos, sustancia que quema. Corrosivos, tienen la virtud de corroer, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber ustedes. Dentro de la definición y la epidemiología, obviamente la ingesta de cáustico es una agresión producida por ingestión accidental o intencionada de agentes corrosivos sobre las diferentes capas del esófago, ¿no? En grado y extensión y variable. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Acá en este estudio, en México, se estima que son atendidos, miren, alrededor de 5,000 niños diariamente por accidentes de ingestión. Y los sitios principalmente afectados por la quemadura de estos agentes, de estos cáusticos, son el tercio superior del esófago, sobre todo el anillo esofágico superior. O también puede estar afectado el cruzamiento del bronquio izquierdo y la impresión del callado de la aorta. Entonces, en estos sitios generalmente se van a producir más daño afectados por la quemadura de estos cáusticos. Por suerte, la mayoría de los casos generalmente son leves y solo entre el 15 y el 20% se consideran de aspecto grave. La etiología son numerosas debido a las numerosas sustancias que pueden causar quemaduras en el esófago. Pueden ser de tipos oxidantes. ¿Y cuáles son los de tipo oxidantes? El ácido clorhídrico, el ácido nítrico. De tipos corrosivos, tenemos el fósforo y tenemos la lejía. Desencantes, tenemos el ácido sulfúrico. ¿Ya? Desencantes. La mayoría generalmente se emplean en el hogar. Entonces, sabemos nosotros qué aspectos nosotros hemos llegado a utilizar gran cantidad, obviamente en la etapa del COVID, ¿no? Hemos utilizado bastante lo que es el consumo de la lejía, justamente para desinfectar, para eliminar, obviamente, algunas impurezas o de repente quizás también de tipos de virus, etcétera, ¿no? Que se utilizaba, obviamente, para la limpieza en el hogar. Entonces, pero antes la lejía venía en concentraciones altas, pero ahora han visto ustedes que la lejía normalmente ya viene justamente para un daño más preciso, para un uso más preciso. Y generalmente esto nosotros nos refleja de que la lejía, el Clorox, que ustedes lo conocen, marca, entonces una persona ingiere un sorbo y solamente lo que van a causar es una irritación, es un cambio, ¿no? De la mucosa, del aspecto, va a haber una hiperemia nada más, un enrojecimiento de la mucosa nada más. Ese es el máximo, es el daño que se da. ¿Por qué? Debido a la concentración de la lejía. ¿Ya? Mucho cuidado con eso aspecto. Dentro de la patogenia y la anatomía patológica, tenemos que determinar, obviamente, el sitio y la extensión del daño, es decir, el tejido que está, perdón, el tejido afectado, ¿no? De acuerdo a los criterios que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el producto que se ha consumido? Si es líquido, si es sólido, es pasta o espuma.
Eso es lo primero que tenemos que saber. La cantidad ingerida, si es poco, si es moderada cantidad o es bastante cantidad. Entonces eso es lo que tenemos que saber nosotros. Y el tiempo de exposición. Pues vamos a ver si la quemadura ha sido rápidamente expuesto o ha sido de repente un tiempo muy prolongado o ha sido un tiempo muy extenso, ¿no es cierto? Entonces eso también tenemos que ver el tiempo de exposición. Por lo tanto, la lejía es el agente reportado en la mayoría de los accidentes. La lesión comprende 3 fases y acá tienen que ver ustedes en las 3 fases. La primera fase de la quemadura, segunda fase o fase de reparación y la tercera fase o fase de retracción cicatrizal. Y acá van a ver ustedes que en la primera fase de la quemadura se aprecia necrosis de los tejidos por liquefacción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Acá tenemos que ver 2 criterios fundamentales y eso es lo que tienen que saber y eso es pregunta de examen. Cuando una persona ingiere una sustancia alcalina o álcali, ¿qué tipo de quemadura nos va a dar? Una quemadura de tipo de liquefacción. Eso nos va a producir los álcalis. Y por ejemplo, ¿qué nos va a producir una quemadura por ácidos? Una quemadura por ácidos nos va a producir, ¿qué cosa? Un tipo de una quemadura por coagulación. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes, qué tipo de quemadura está causando, ¿no? Si es ácido, nos va a dar, ¿qué cosa? Una quemadura por coagulación, y si es álcalis, nos va a dar una quemadura por liquefacción. Entonces, por lo tanto, la liquefacción, la sustancia actúa, penetra profundamente extensa en los tejidos. La pared dañada es invadida por las bacterias, los leucocitos, los polimonofiliares, y aparece una trombosis vascular entre de 2 a 5 días de la trombosis y la respuesta inflamatoria que son más intensas. Entonces, si nosotros vemos que el paciente ingiere un tipo de sustancia de tipo álcali, miren qué va a pasar acá. Ven ustedes acá, alumnos, en este dibujo, obviamente van a ver ustedes, miren, hay partes, esta es una sustancia contrastada de bario, y van a ver ustedes que desde el inicio de la boca va a haber una disminución del pintado, miren ustedes, del pintado blanquito, y van a ver ustedes que generalmente va a haber una afectación a nivel del esófago. Y eso es debido a ¿qué cosa? A la presentación de una sustancia de tipo alcalino. Y generalmente sabemos nosotros que el esófago tiene un pH alcalino. Y si yo ingiero un álcali, ¿dónde va a causar mayor daño? ¿A nivel del estómago, que es ácido, o a nivel del esófago? A ver, alumnos, Ana. A nivel del esófago, ¿no? A nivel del esófago, porque es pH alcalino. Entonces lo vamos a poner más alcalino, entonces ahí nos va a causar más daño. Entonces, por eso, con nosotros cuando realizamos el examen endoscópico, tenemos que ver, obviamente, dónde va a causar más daño y debido a qué va a causar daño. Entonces, por eso volvemos a recalcar que la sustancia alcalina nos va a causar más daño a nivel del esófago. Y obviamente el ácido nos va a causar más daño o más quemadura a nivel del estómago. En la segunda fase o fase de reparación, generalmente se inicia al 5.º día con el desarrollo del tejido, obviamente de granulación, ¿no? Más que todo en la periferia de la zona dañada. Va a haber depósito de colágeno que aparece durante la segunda semana, ¿no? La reepitelización de la mucosa se inicia en esta fase. Y en la tercera fase de la quemadura por cáustico o fase de retracción cicatrizal, comienza al final de la segunda semana, ¿no? Obviamente va a haber presencia de la colágena que recién obviamente se encuentra formada, ¿no? Esto va a permitir que se contraiga circunferencialmente y longitudinalmente el órgano, lo cual resulta un acortamiento y una formación de estenosis. Entonces, por eso es importante, perdón, por eso es importante realizar, ¿en qué momento realizamos? Obviamente la endoscopía. La endoscopía, alumnos, está indicado generalmente antes de las 48 horas.
podemos desarrollar, ¿qué cosa? A las 12, 24, 36 horas antes de las 48 horas. Es la endoscopía. Porque si nosotros realizamos después de las 48 horas, es decir, al tercer día, al cuarto día, quinto día, sexto día, cuando nosotros ingresamos, debido a la quemadura, puede ser una quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, ingresamos y rozamos, insuflamos el esófago con la ayuda de la endoscopia, podemos causar perforación del esófago o podemos causar perforación del estómago. Por eso es muy importante, alumnos, muy importante que ustedes sepan, ¿no? Y determinen, haciendo una buena historia clínica, es decir, el tiempo de la quemadura, cuánto tiempo ha tenido contacto, la localización, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo primero que han hecho? Generalmente cuando causan una quemadura o después de una ingesta de cáustico, ¿qué dan? Acá pueden dar agua o pueden darle ¿qué cosa? Leche le dan. Entonces eso es igualito como una quemadura cuando te produce a nivel de piel, ¿no? Quemaduras de primer, segundo grado, tercer grado. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando una quemadura no echan agua fría, entonces igualito también se toman los aspectos a nivel de las quemaduras por ingesta de cáustico. Inclusive les hacen producir vómitos. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, y generalmente, a veces, es importante ¿cuándo realizar la segunda endoscopía? La segunda endoscopía lo realizamos a partir de la segunda semana. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a definir de que todo el proceso de cicatrización, todo el proceso de cura de cualquier tipo de herida, generalmente va a demorar alrededor de 8 días. Y si nosotros realizamos a partir de la segunda semana, vamos a encontrar, obviamente, ya bien definido cuáles van a ser las complicaciones futuras que va a causar este daño de ingesta de cáustico. Además de la lesión por contacto, los agentes cáusticos producen espasmos a nivel muscular, el esfínter esofágico inferior ocasiona también relajación y en consecuencia produce un reflujo de material ingerido. Por lo tanto, los ácidos producen necrosis por coagulación que hemos dicho y generalmente ocasionan una escara firme y protectora que impide la penetración del agente corrosivo y limita la profundidad de la lesión. La diferencia principal entre la lesión por álcali y ácido es la rápida penetración del álcali en los tejidos, mientras que el ácido depende de las características físicas y del tipo de necrosis que produce. Entonces acá, alumnos, el que tiene mayor daño de profundidad y es más rápido es la ingesta de álcali. ¿Ya? Lo que tienen que saber. Y por lo tanto van a ver ustedes acá en esta fotografía las lesiones cáusticas en el esófago. Se clasifican desde el punto de vista endoscópico en 3 grados, desde el punto de vista endoscópico. De grado 1, cuando hay presencia de hiperemia de la mucosa, hay edema sin exudado ni ulceraciones, la mucosa no presenta erosiones profundas ni necrosis, el daño está confinado a la mucosa y no se relaciona con perforación secundaria o formación de estenosis. Cuando es de segundo grado, ¿no? A través de la vista endoscópica, el daño de la mucosa está presente en forma difusa o presenta erosiones profundas, que incluyen a veces úlceras con la presencia de exudado blanquecino y va a haber eritema grave. Si es un grado 3, alumnos, va a haber un daño transmural, es decir, va a haber un daño a nivel de la penetración a través de la mucosa, de su mucosa, ¿no? Caracterizado por ulceraciones profundas debido a la presencia de tejido necrótico, que es de color oscuro o manchas oscuras. Entonces, esto es desde el punto de vista de la vista endoscópica, ¿no? A través de las lesiones cáusticas del esófago. El cuadro clínico, obviamente hay afectaciones de la cavidad bucal, va a haber afectación a nivel de los labios por la quemadura, el paladar, la úvula, la hipofaringe y sus estructuras, y también va a haber, obviamente, afectación, obviamente, del tracto respiratorio. Por eso, alumnos, y volvemos a recalcar, que una vez que nosotros admitimos en emergencia o admitimos en hospitalización, lo primero que tenemos que evaluar en todo paciente con ingesta de cáustico es pedir ¿qué cosa? Una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen de pie. ¿Por qué?
porque hemos dicho nosotros que tenemos que estar seguros si hay perforación a nivel del tórax o hay perforación del estómago. Entonces, por eso es importante tomar esta primera actitud que tenemos que tener. Las manifestaciones clínicas se dividen en 3 etapas. Etapa 1. En etapa 1 va desde el momento de la ingesta del agente corrosivo y se prolongan durante un periodo de 7 a 10 días. Es la primera etapa. Los síntomas que se van a presentar más comunes son dolor en la cavidad bucal, dolor en la cavidad orofaringea, va a haber disfagia, va a haber orinofagia, va a haber afagia, va a haber dolor torácico, va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, va a haber hematemesis y a veces también hay manifestaciones de choque. El paciente está chocado a veces, ¿no?, por la hipovolemia. También en la etapa 1 vamos a encontrar cuando existe disfonía, estridor, disnea, enfisema subcutáneo, cuando hay perforación a nivel torácico, enfisema subcutáneo. El cuadro es sugestivo de perforación alta del órgano o compromiso de las vías respiratorias superiores, como hemos dicho nosotros. Si llega a perforarse el estómago, puede haber irritación peritoneal o neumoperitoneo. El examen de labios es muy importante para ver cuál va a ser o cuál es el tipo de quemadura que nos está causando. En la boca, en la orofaringe, puede revelar signos de lesiones tisulares bajo la forma de membranas blanquecinas o membranas grisáceas, ¿no? Obviamente si hay afectación a nivel de la superficie de la mucosa. El diagnóstico que nosotros vamos a ver es primeramente hacer un estudio que debe interrumpirse si el grado de lesión es de tipo 3. Si hay de grado 3, no hacemos obviamente ningún tipo ya de hacer de tipo endoscópico, ¿no? Si las condiciones le permiten, conviene revisar hasta el duodeno o bajo anestesia endovenosa. La radiología simple de tórax y abdomen es de utilidad para descartar las complicaciones. Durante el tratamiento, tenemos que primeramente hacer medidas generales. El objetivo está encaminado en la estabilización hemodinámica y prevención de la formación de estenosis, la suspensión de la vía oral, reponer líquidos, electrolitos, sangre de acuerdo con las demandas del paciente. Los analgésicos obviamente se administran solo cuando el médico lo considere estrictamente indispensable. También asegurarse la permeabilidad de las vías aéreas, que es lo más importante. Siempre debe evitarse el vómito o el paso de las sondas a ciegas para no provocar mayor daño o incluso una perforación del esófago. Por eso está en la ingesta por cáusticos, no se debe inducir el vómito, ni mucho menos poner sondas nasogástricas. Es lo primero que tienen que saber alumnos. Asimismo, es conveniente inhibir la producción del ácido clorhídrico, por lo cual se recomienda administrar inhibidores de bomba de protones, que es lo más adecuado. El uso de corticoides y antibióticos. En la actualidad no se ha logrado demostrar que realmente eviten la formación de estenosis, pero por otro lado pueden enmascarar complicaciones como la mediastinitis, la peritonitis, y generalmente si se emplean esteroides después de la ingestión de álcalis, aumenta la probabilidad de infección local, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces a veces cuando hay ingesta de cáustico dicen, no pone dexametasona o puede prednisona. No, tratemos de evitar el uso de corticoides. Pueden prevenirse con la administración de antibióticos, claro que sí, de amplio espectro, eso sí, no puede evitar cualquier tipo de infección. La nutrición, generalmente la nutrición puede ser una alimentación oral, se debe suspender. Se puede usar la nutrición enteral por sonda nasoentérica o por una gastrostomía, inclusive utilizamos una nutrición parenteral total si es grave la quemadura. Acá van a ver ustedes las dilataciones esofágicas, que es lo más frecuente. Hemos dicho que lo que más va a causar daño va a ser una quemadura a nivel del esófago. Y en el esófago la complicación que nos va a dar tardíamente va a ser la estenosis. Es decir, la luz del esófago se va a reducir y no va a permitir el pasaje de alimentos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ver posteriormente, después de las 2 semanas, tercera semana, realizar dilataciones
dilataciones esofágicas. Y acá nosotros, acá ven ustedes en el dibujo, utilizamos estos tipos de dilataciones a través de las bujías de Savaray, ¿no? Savaray son unas bujías de plástico duro que nosotros hacemos para dilatar. Entonces, esto va de 7 milímetros hasta generalmente los 18 o 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Y vamos dilatando sesión por sesión, es decir, a la semana, 2 semanas, hasta llegar, obviamente, el pasaje adecuado de cualquier tipo de alimento. Porque si van a ingerir alimentos, se va a obstruir y no va a dejar pasar. Entonces, estas dilataciones se utilizan nosotros normalmente a través de los balones hidrostáticos o con las bujías de las sondas de Savaray. Si nosotros vemos, obviamente, de que puede haber perforación, podemos utilizar las prótesis esofágicas. Algunos investigadores lo han recomendado, su colocación es fácil siempre y cuando se tenga un diámetro mayor de 12 milímetros y se coloque después de la dilatación, que también nos va a ayudar en las prótesis esofágicas. Cirugía en pacientes con quemaduras graves, ¿es conveniente solicitar la participación del cirujano? Claro que sí. Es conveniente colocar una gastrotomía para poder establecer la alimentación, que es lo más adecuado y lo más rápido que tenemos que tomar una decisión, porque el paciente con estenosis esofágica, por quemaduras esofágicas, no le va a dejar permitir que se alimente por vía oral normal. Tenemos que hacer una gastrostomía para que el paciente se comience a nutrir. La cirugía, por lo tanto, en la fase de cicatrización, cuando la fibrosis es grave o las dilataciones no resuelven el problema, es conveniente realizar una esofagectomía con interposición de una asa de colon, ¿no? Se anastomos el esófago al colon en la región cervical o en la porción distal y hacer una colagastroanastomosis. En la etapa 2, que ya tiene también la etapa 2, la etapa latente o postinflamatoria. En esta fase se presenta la proliferación de fibrosis, presencia de colágeno en los sitios con quemaduras más profundas, pero el paciente no refiere sintomatología alguna. En la etapa 3 se presenta generalmente en la cuarta o sexta semana después del cuadro agudo, corresponde a la fase cicatrizal o de estenosis que ocasiona la disminución del calibre del órgano. En ella reaparece la disfagia, la cual es progresiva y va acompañado de signos de desnutrición. El diagnóstico que hemos dicho bien primero es la endoscopía, es un estudio ideal para evaluar la magnitud de la lesión. Generalmente lo realizamos en 24 horas, se recomienda antes de este tiempo. Objetivo es evaluar el daño y obtener datos para el pronóstico y manejo. Las complicaciones que puede presentarse la ingesta de cáusticos pueden ser tempranas o tardías. Las tempranas, puede haber perforación del esófago, puede haber mediastinitis, absceso mediastinal, puede haber septicemia. Si son tardías, y hemos dicho estenosis del esófago o del antro, puede haber a la larga también va a aparecer carcinoma de esófago, aparece hasta 40 años después del accidente agudo o después de la ingesta de cáusticos. La epidemiología se presenta en cualquier edad, pueden ser en jóvenes, en niños menores de 5 años. Generalmente ven ustedes que en Estados Unidos se presentan alrededor de 5.000 a 18.000 casos por año, en Europa de 5 a 100.000 casos por año, y generalmente se presentan menores de 16 años. Factores de riesgo. En niños, falta de cuidado al almacenar los cáusticos, ventas en envases inadecuados, falta de etapas de seguridad o poca protección familiar. Causas de lesión pueden causar quemaduras accidentales, quemaduras con intento suicida o quemaduras de tipo criminal. Acá van a ver ustedes tipo de agentes cáusticos, sustancias químicas cáusticas y daños que produce. Mira acá, tipo de agente, álcali, hidróxido de sodio, de potasio, etcétera, nos va a causar necrosis por liquefacción del esófago. Ácidos, sulfúrico, clorhídrico, etcétera, nos va a causar necrosis por coagulación del esófago. Detergentes, daño moderadamente al esófago, y blanqueadores, obviamente daño moderado al esófago. Y van a ver ustedes, miren cuáles son las sustancias alcalinas más frecuentes causantes de lesión y cuáles son los ácidos más frecuentes causados de lesión.
Los álcalis más causantes de lesión van a ser el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, la lejía, hidróxido de potasio, la potasa, los blanqueadores con cloro, amoníaco, baterías álcalis, que es bastante cuidado y generalmente a veces causa mucho daño una pila, a veces pilas de reloj que a veces ingiere el niño, ¿no? Y los ácidos más frecuentes son el ácido clorhídrico o el ácido muriático, que conocen ustedes, el ácido sulfúrico, el nítrico, el oxálico, y hay combinaciones que también pueden causar daños a nivel del esófago. Y acá volvemos a repetir los ácidos y los álcalis, ¿no? La fisiopatología, acá van a ver ustedes, ¿no? Siempre el pH 7, menos de 4 son ácidos, mayor de 12 son álcalis, ¿no? Y cuál va a ser el tipo de necrosis que nos va a causar. La patogenia en general es la evaluación de las lesiones por ingesta de cáusticos. Hay 3 fases o etapas: etapa aguda, etapa de falsa resolución o latencia, etapas de secuelas y estenosis. El cuadro clínico que presenta cualquier tipo de ingesta de cáusticos: primero va a haber dolor orofaringio, dolor retroesternal, obviamente con estridor, ronquera, afonía y disnea, va a haber cialorrea sanguinolenta, va a haber vómito, va a haber hematemesis, va a haber dolor epigástrico de ácidos, puede aparecer epiglotitis, edema laringio y aspiraciones. Cuando hay efisema subcutáneo, va a haber un dolor irradiado de espalda, puede haber mediastinitis por perforación esofágica, que hemos hecho nosotros, puede presentar abdomen agudo cuando hay peritonitis por perforación gástrica, puede presentarse signos de choque, sepsis e insuficiencia respiratoria. El diagnóstico, siempre lo básico es hacer una buena historia clínica, antecedente de ingesta, cuál es el tóxico ingerido, la cantidad de tiempo transcurrido y motivo de la ingesta. ¿Y cuáles son los signos, no? Síntomas. En la exploración física tenemos que evaluar acá estos criterios, alumnos. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya. Acá en la exploración física tenemos que primero evaluar los signos vitales. ¿Y cuáles son los signos vitales? Tenemos que tener qué cosa: la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiraciones, temperatura, etc. Son signos vitales. La exploración de la boca, exploración del cuello, la exploración del tórax y la exploración del abdomen. Por eso es importante hacer una buena exploración física, alumno. Estudios de imagen, hemos hecho radiografía de tórax, valorar qué cosa: datos de perforación, si hay o no hay derrame pleural, o si hay, de repente puede presentar una neumonía por aspiración, etcétera, que tenemos que ver cuando es inducido por vómitos. Los vómitos. En abdomen, si hay aire libre subdiafragmático, como ven ustedes acá. De igual manera también acá, en el cuello de aire libre, miren ustedes, ¿no? Y si hay distinción o no hay distinción a nivel de la región cervical. En la endoscopía es el examen patrón de oro para delimitar la topografía de extensión y gravedad de las lesiones. Acá tienen que ver ustedes, hemos hecho nosotros según la clasificación de la visión endoscópica, pero también en la endoscopía nosotros podemos utilizar la clasificación de Sargar, ¿no? Más que todo para ver qué cosa: el grado 0, grado 1, grado 2A, 2B, 3A, 3B y 4. Miren ustedes acá, en el grado 0 no hay ningún tipo de complicaciones, la curación generalmente es 100%. Cuando es de grado 1 va a haber edema, hiperemia de la mucosa, generalmente solamente va a estar afectado la mucosa, la curación 100%. En la de 2A va a haber exudados, erosiones y úlceras superficiales, hemorragias, va a estar afectado la submucosa. Acá ya presentan una estenosis menos del 15%. En la 2B generalmente va a haber úlceras ya circunscritas, profundas, circunferenciales, va a estar afectada la submucosa, la muscular, y generalmente acá en este tipo de quemaduras la estenosis va a ser mayor del 90%. En la 3A va a haber pequeñas áreas aisladas de necrosis y la mucosa aparece decolorada, mostrando un aspecto gris, ¿no? O incluso negruzco. Generalmente la profundidad va a ser transmural, es decir, va a haber compromiso de la mucosa, submucosa, muscular. Presenta graves complicaciones
y también grave, alta mortalidad. Y obviamente la de tipo 4 ya hay una perforación, ¿no?, del estómago. Entonces, esos son criterios más que todo en la clasificación de Sargar, ¿no? Va de 0 a 4. Debe realizarse generalmente las endoscopías se debe realizar dentro de las primeras horas de la lesión, es decir, 6 a 48 horas que hemos hecho nosotros. La sola sospecha justifica la realización de la endoscopía. Y acá van a ver ustedes cuáles son las complicaciones de la endoscopía cuando hay perforación. Estas son las contraindicaciones. Y alumnos me tienen que saber esto. Cuando hay síntomas de choque, cuando hay perforación, no se hace endoscopía. Cuando hay distrés respiratorio, no se hace endoscopía. Cuando hay edema de glotis, no se hace endoscopía. Cuando hay obstrucción de vía biliar, no está indicado la endoscopía. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, no se hace endoscopía. Y cuando hay negación al procedimiento, es decir, el paciente se niega, no firma, el consentimiento informado, no se realiza la endoscopía. Estas son las contraindicaciones generalmente que se tienen que tener para no realizar la endoscopía. Acá van a ver el tipo 1, úlceras de edema, la tipo 2, Sargar. Acá también la de tipo 3, 3B, la de tipo 3A, también guayito cuando hay necrosis y todo. Ya este es el examen, cuando hay un examen incompleto, repetir a las 48 horas, generalmente el estudio de control es a las 3 semanas, es decir, generalmente a los 21 días, es hacer la segunda endoscopía. El tratamiento, de igual manera, ingesta de cáustico, estabilización hemodinámica siempre del paciente, asegurar la vía aérea, mantener la situación en ayuno, realizamos una radiografía de tórax y abdomen para ver o no si hay perforación, hacer la endoscopía o realizamos la cirugía urgente, ¿no? Y siempre iniciar la nutrición, más que todo una nutrición enteral o una nutrición parenteral. Acá vamos a ver cuáles son las medidas de atención inmediata para el paciente quemado, ¿no? Supresión de la vía oral, es lo necesario, no nada por vía oral, analgésicos, los corticoides están en preguntas, antimicrobianos creo que sí, antisecretores sí está indicado, valorar la alimentación parenteral, claro que sí, también está adecuado, valorar la cirugía de urgencia, sí. Cuando las lesiones son de grado 1 y segundo grado, utilizamos soluciones parenterales, probar la vía oral, ¿no? Y acá, lesiones de grados 2A a 3, soporte nutricional parenteral, gastrostomía o hienustomía, podemos utilizar corticosteroides, antibióticos, y cuando la lesión ya es de grado 3B hacia arriba, hacemos una resección esofágica, una gastrostomía, una hienustomía o una esofagostomía cervical. Si hay perforación esofágica, ya saben ustedes la triada clásica, va a haber dolor en el 70 al 90%, va a haber fiebre y va a haber aire subcutáneo. Perforación a nivel cervical, menos severa. Cuando hay perforación a nivel torácico, alto riesgo de mortalidad. Cuando hay perforación a nivel abdominal, va a haber peritonitis, va a haber choque y va a haber muerte. Tratamiento quirúrgico, cierre primario, generalmente a las 24 horas sobrevida 80-90%, y hacer una esofagectomía cuando hay una necrosis extensa o una quemadura de 3B. Entonces, en esos casos está indicado el tratamiento quirúrgico. Las complicaciones, va a haber perforaciones, va a haber estenosis esofágica, generalmente 75% después de las 4 a 6 semanas, y aparece en el 50 al 100% de los pacientes con lesiones de grados 2B y 3A. Cáncer esofágico, que es una complicación tardía, carcinoma epidermoide, riesgo muy alto de presentar 1000 veces mayor que la población general de riesgo, y acá van a ver, obviamente, los diferentes dilatadores que utilizamos para la estenosis. ¿Cuáles son las hallazgos más frecuentes en las fases tempranas de una lesión grave en ingesta de cáustico? Siempre va a haber cialorrea, disfagia, vómito, hematemesis y dolor retroesternal. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de una lesión gastrointestinal por ingesta de cáustico? La estenosis esofágica. Ya saben ustedes, este es un caso clínico de daños del esófago por agentes cáusticos. Miren acá, se describen 2 casos de ingesta de pilas de litio, en la que se realiza la extracción respectiva por vía endoscópica, evidenciándose lesiones clínicas
en hipofaringe de esófago realizamos una mención de la ingesta de cuerpos extraños ingeridos en general, con énfasis en la actualización sobre la ingesta de pilas alcalinas, que es muy, muy grave estas quemaduras. Miren acá, el caso 1, es una ingesta de una pila, niño de 1 año y 2 meses de edad, residente de la ciudad de La Paz, en Bolivia, con padres de profesión relojeros, que acude a consulta por ingesta de una pila de litio de manera accidental, ingresa en regulares condiciones generales y dolor de garganta. Se realiza una radiografía de tórax póstero anterior, en la cual se evidencia la imagen radiopaca, circular y simétrica por encima del manubrio del esternón. Y miren ustedes cómo causa la quemadura, la pila de dolor. Es reingresado al servicio de gastroenterología y luego en quirófano se realiza endoscopía digestiva alta, baja anestesia que revela esofagitis cáustica con probable compromiso del esfínter esofágico superior. Mira cómo la causa la quemadura, la gravedad. La extracción de la pila se realiza con pinza McGill, evidenciándose un importante deterioro de una de los dos lados de la pila. Se retira con gran cantidad de restos presentes del esófago. Se instaura tratamiento parenteral de con un esteroide sucralfato vía oral cada 6 horas, con buena respuesta. Quedan ayunas para evitar una lesión, reiniciándose dieta líquida para su salud a los 2 días, ¿no? de ingreso al servicio de gastroenterología. Y eso es para terminar. Y con esto terminamos, alumnos. Espero que este capítulo o este tema de ingesta de cáusticos les haya servido para tomar actuales en el tratamiento para estos pacientes. Bueno, alumnos, nos vemos hasta el día 28 de septiembre para luego seguir con los siguientes temas. Ya hemos avanzado los 3 primeros temas, es decir, un tema por semana, y esperemos de repente quizás tratar de que antes del día del 10 de octubre desarrollemos todos los temas. Si me permiten de repente realizar el tema de cáncer gástrico, lo podemos desarrollar el día sábado a las 6 de la mañana. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? En forma virtual. Sí, doctor, no habría problema. Entonces, el sábado a las 6 de la mañana, ¿ya? Es el 4.º tema y con eso nos quedamos hasta el día 28, ¿ya? Sí, doctor, una consulta. ¿Cuántos temas en total sería? Van a ser hasta el día 10, vamos a avanzar nosotros. No, en total, normalmente se avanza 24 temas, ¿me entienden? 12 temas en el primer examen y 12 temas en el segundo. Pero con ustedes vamos a desarrollar 10 primeros temas y 10, son 20 temas que te va a hacer alcance, ¿ya, hija? Está bien, doctor. Ya, entonces el día sábado 6 de la mañana, ¿ya? Voy a pasar lista, ¿ya?